presencia. Como ya se dijo, nosotros vamos a desarrollar la ponencia titulada el templete o besote como insignia militar entre los mexicas. Me parece que, bueno, citar a Diego Durán es muy importante, o al menos en esta cita que presentamos, donde dice: un Maceuali podía ascender en la escala de prestigio e igualarse a los Cuacuautli, vestirse de algodón y traer zapatos en palacio y bailar entre los principales, no obstante seguía siendo el mismo. Bueno, para tratar, yo les voy a dar como una introducción para empezar a hablar del besote. Primero lo vamos a tratar como un objeto ornamental. El periodo que vamos a abarcar para contextualizar nuestro objeto de estudio va a ser el periodo comprendido entre la consolidación de la Triple Alianza, representado por el Tlatoani Ixcuat, que se da en 1428, hasta el gobierno de Moctezuma II o Xocoyotzin, que es casi hasta la llegada de los españoles. Entonces tenemos que la indumentaria, tanto en las fuentes históricas como en los códices, es de gran importancia porque pues está representado. Por ejemplo, entre las fuentes se pueden mencionar a Sagún, a Durán, a Xochitl, y en los códices pues hay diversos, como el Tudela, el lienzo de Tlaxcala, la matrícula de tributos, el Atritense, entre otros. También debemos entender que la sociedad mexica estaba fuertemente estructurada y que había distinción entre clases sociales, y tenemos la presencia de los pipiltin, por un lado, que representaban a la nobleza, y por otro lado, pues los Maceuali. Los pipiltin obviamente tenían muchos privilegios y también tenían la posibilidad de ostentar objetos de prestigio. Y los Maceuali estaban excluidos del uso de cierto tipo de indumentaria que estaba condicionada, pero eso hablaremos posteriormente. Bueno, tenemos que la concepción ideológica del pueblo mexica está consolidada muy fuertemente en lo que es el mito y también en lo que es la genealogía. Por una parte, el mito siempre está como relacionado, tiende a relacionarse con el ámbito guerrero. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando se habla de Dios Huitzilopochtli, que ya nació armado y que lucha contra Coyolxauhqui y la desmiembra. Y también tenemos que la mayor parte de las deidades del panteón mexica tienden a representarse como guerreros. Y por parte de la genealogía, pues tenemos que el pueblo mexica sustenta su poder, o al menos el gobierno sustenta su poder en base a que descienden del pueblo tolteca, que está representado por Seacat, Topiltzin Quetzalcóatl, por un lado, y por otro lado que descienden del pueblo chichimeca, que le dan una atribución guerrera y que está representado por Xolotl. Bueno, como ya se dijo, el uso de la indumentaria tiene pues gran importancia dentro del contexto ideológico y social del pueblo mexica. Entonces tenemos que, como ya había mencionado antes, objetos de prestigio, ¿no? Pero debe quedar claro que no todos los objetos de prestigio usados como adornos para hacer notar una clara diferenciación social están incluidos entre los que sí son considerados como insignias militares.
Entonces seguimos con lo que también ya les había mencionado anteriormente, que son las ordenanzas de Moctezuma y Wilcamina que hizo sobre el uso de la indumentaria. En este caso, pues citamos a Durán, que dice: solo los grandes señores pudiesen usar los besotes de oro y de piedras preciosas, y de orejeras y narigueras de oro y piedras ricas, y no otras, excepto que los valientes hombres, capitanes y soldados de valor y estima podían traer besotes y orejeras y nariceras de hueso o de palo o de otra materia baja y no preciosa. Siguiente. La decoración prehispánica es muy importante porque nos está denotando, primeramente su función sería la de crear una identidad, y la otra el reafirmar la posición o el que una persona o un individuo pertenece a un estrato o a un grupo determinado. Podemos entre la decoración corporal distinguir dos tipos: decoración corporal, que puede ser temporal, y la permanente. Entre la temporal se encuentra la pintura y la indumentaria, que incluye la vestimenta, que puede ser pues las mantas, los mastres, el calzado y los ornamentos, pero aquí están incluidos solamente los ornamentos que no necesitan de hacer una modificación al cuerpo para su colocación. Entre ellos pues pueden estar incluidos los tocados, las armas, los escudos, los pectorales, las pulseras, las ajorcas, etc. Y dentro de la decoración permanente tenemos las escarificaciones, los tatuajes, la deformación craneana, obviamente el limado e incrustación dentaria, y aquí entraríamos a lo que realmente nos importa, que es el besote como una decoración permanente, porque para su colocación se necesita, pues obviamente, horadar la piel, y aquí se incluyen también las orejeras y las narigueras. Obviamente, el besote, considerado como un objeto de ornato, pues tiene un significado en cuanto a que está manufacturado de materias primas consideradas de importancia o de valor para el pueblo prehispánico. En este caso sería el pueblo mexica. Aquí tenemos una cita que se hace de Durán, y bueno, está citado de Ludwig, que dice que el besote es una figura muy semejante al sombrero alto, y sombrerito denomina el vulgo a este objeto que suele encontrarse en los antiguos sepulcros. Portábase en el labio inferior, haciendo en una incisión bastante para darle entrada. La parte cilíndrica salía fuera del labio y la plana quedaba adentro para detenerlo. Y aquí tenemos que el besote también se puede es conocido, registrado en las fuentes como besolera, labrete, barbote, y en náhuatl pues se le denomina tentet, que viene de dos vocablos. El primero es tentli, que es labio, y tet, que es piedra. Aquí tenemos la importancia del besote como un objeto de prestigio, pero no tomando en cuenta el simbolismo que puede tener dentro de un contexto social, o en este caso un contexto militar. Tenemos que es importante debido a la materia constitutiva del objeto en sí, que sería la materia prima, la forma y el tamaño. El oro pues es considerado una de las materias primas más apreciadas por los grupos mesoamericanos. Sabemos que el oro se llamaba teocuicat, que quiere decir excrescencia de los dioses o el excremento de los dioses, y aquí podemos ver varias representaciones de besotes que usan esta materia prima para su elaboración.
y generalmente son besotes que están representando pues aves, en este caso pues a las águilas, y este mixteco pues es una vocación al dios Quetzalcóatl. Siguiente. Aquí no sé si se alcance bien, pero es del códice Iztlizóchitl, y aparece Nezahualcóyotl portando un besote de oro que tiene pues la forma de águila, y son los mismos que se tienen como evidencia arqueológica. Siguiente. Estos besotes pertenecen a la colección 20 de la bóveda del Museo Nacional de Antropología, y aquí vemos que son besotes que tienen la forma de cazoleta. En el caso del medio podemos ver que están recubiertos con la lámina de oro. En el de abajo pues es el mismo, pero solamente tiene la parte superior sobrepuesta, y que es de base plana y también está recubierto con láminas de oro. Luego seguimos la piedra verde, es un material también importante. Ya sabemos que representa la fertilidad, y es tomado de gran estima por los pueblos prehispánicos, porque se le denomina como una piedra preciosa. Y aquí vemos la representación de un besote engastado en oro, pero es de piedra verde, alcanza a ver el chalchihuitl, y aquí mismo tenemos la representación de un besote de oro con la forma de un ave, igual que el que aparece en el códice Iztlizóchitl, pero viene del lienzo de Tlaxcala. Y aquí vemos la representación de un besote de piedra verde, igual perteneciente a la bóveda del museo. Aquí vemos también a la obsidiana, que también es considerada como una piedra preciosa entre los mexicas, aparte de la funcionalidad que pues esta tiene. Vemos también que es considerada como importante porque alude a ciertas deidades. Por ejemplo, en el caso de Tecpat, que es un día, está representado por un cuchillo pedernal, y también los nombres, por ejemplo, de el Tlatoani Itzcoatl, que quiere decir serpiente de obsidiana, o Itzpapalo, que es una de las Insinime, donde también se ve reflejado como la importancia que tiene la obsidiana dentro del contexto mexica, que va a verse reflejado también en el implemento, en la manufactura de ciertos materiales. El siguiente. El cristal de roca es otra de las materias primas de importancia dentro del contexto de la manufactura de los besotes. Aquí podemos ver besotes de cristal de roca, también pertenecientes a la bóveda del museo. Y aquí vemos la parte de la matrícula de tributos, y tenemos la representación de un besote largo de cristal de roca. Aquí mencionamos parte de las plumas que se tributaban, porque hay menciones también en los registros documentales donde dice que a los besotes posiblemente se les hacía una semiperforación en la cual eran metidas plumas de colores, y esto les hacía parecer gemas preciosas, o si no se dejaban así en forma tubular, y a veces se les hacía la parte de arriba, podría ser plana o en forma de botón. El ámbar también es considerado una piedra preciosa. Tenemos ahí el topónimo del ámbar, también sacado de la matrícula de tributos, y una de las provincias tributarias del ámbar para la Triple Alianza era el Soconusco, lo que hoy es el actual estado de Chiapas. Aquí vemos una representación de un besote de ámbar, y pertenece a Costa del Golfo, y también es de la colección de los objetos que están en bóveda.
Y pues aquí en la matrícula de tributos vemos la representación del besote de ámbar largo con engaste en oro. Siguiente. La turquesa, pues como sabemos, simboliza el poder político y también está relacionada con el tiempo. Y aquí vemos un ejemplar, es un besote de obsidiana recubierto con hoja de oro, al cual se le aplicaron teselas de turquesa. Siguiente. La concha obviamente también fue importante para la elaboración de los besotes, y vemos las distintas formas que también se le dieron a estos, y eso también se ve reflejado tanto en los códices y en las fuentes históricas. En estas, aquí era lo que le mencionaba al profe, porque aquí en el lienzo de Tlaxcala, cuando Xicoténcatl va al encuentro de Cortés, se le dan muchos regalos, y entre ellos pues un besote que parece a los de concha, y los besotes de al lado que parecen ser de remate de águila, y aquí está el símbolo que presentaban los escudos también, que probablemente fuera oro, y también las fuentes mencionan que ese circulito se insertaba en el besote y a lo mejor le daba una connotación diferente, aparte del uso de nariguera. A lo mejor podría ser un elemento que se asocia también al besote, en especial a los besotes de cristal de roca. Y aquí vemos a uno de los principales portando un besote posiblemente de concha, o aludiendo a un caracol. Siguiente. También tenemos besotes o representaciones en los códices, que este es el mendocino, donde está aquí un guerrero con un cautivo, y aquí está muy bien representado, ¿no? El besote curvo y largo del cautivo, y el besote que porta el guerrero, que es de hueso, y en las fuentes está referido que posiblemente podrían haber sido de falanges de los guerreros que cautivaban. La forma entre los besotes es muy variada, como pueden ver. Hay largos, hay de botón, hay curvos, terminación en punta, cazoletas o como semiperforados. Y todos estos pues son también de bóveda, pero no se sabe su procedencia exacta. Y también el tamaño es muy significativo dentro de los besotes, como podemos ver. Pues obviamente hay besotes son muy pequeños o besotes pues exageradamente largos, y esto es como una prueba visual del material que se tiene, que contamos arqueológicamente, para representar, ¿no?, la variedad en cuanto al tamaño de los besotes. La siguiente. Ya para seguir con el tema, pues le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, algunos de los tipos que ya les mostró Armando han sido ya identificados en las fuentes históricas, y pues básicamente toman en cuenta, bueno, se les denomina por la materia prima en la que están manufacturados, el tamaño y la forma. Entonces, por ejemplo, el tencololi es un besote curvo, ¿no? Dependiendo de lo que esté hecho. Por ejemplo, si está hecho de ámbar, sería un aposonal tencololi, ¿no? Un tempiloli es un besote pequeño, como los que le mostraba de obsidiana, ¿no?, de los más chiquitos que hay. Uno, flamitente, sería un besote en forma de flecha. Y bueno, así se van denominando conforme la materia prima en la que están elaborados, su forma y su tamaño. Bueno, más adelante les vamos a especificar su contexto de uso, ¿no? O sea, para quienes están hechos ciertos tipos de besotes y cuándo se les otorga. Bueno, se tiene que ser tlatoani para poder portar un besote. Es lo que decía Armando de la indumentaria.
que obviamente estaba reglamentado el uso de cualquier objeto de prestigio. En este caso, en el caso del besote, solamente Tlatoani podía usar de los más preciados, ¿no? Y casi siempre en las menciones históricas, en las fuentes históricas, se refiere al uso de besotes de oro. Casi siempre cuando se refiere a Tlatoani es sobre besotes de oro. Cuando Tezosomo describe los atavíos de Moctezuma, hace justamente mención de esto, ¿no? Y dice: lo que traían los besos que llaman tensaca, besoleras y orejeras, nacochli, brazaletes con riquísima plomería, brazaletes de oro, etc. Y cuando describe la figura que mandó esculpir Moctezuma a Xocoyotzin en Chapultepec, menciona: pintáronle como él era, de cuerpo bajo, bien hecho, buen rostro, con una cabellera trenzada de pluma de tlauquecho, y en la nariz le pintaron un cañuto de oro muy sutil y orejeras de esmeraldas que llaman xutescanacochtli, besolera de oro muy sublimemente labrada. También cuando en las entronizaciones también se les colocaba un besote, ¿no? Además de toda la indumentaria propia para el futuro gobernante. Y tenemos también los casos de Tizoc y de Ahuizot, que además de todos los atavíos que se le colocaban, venían señores principales de otros lugares y le obsequiaban, entre muchos objetos, también besotes de oro. Esas son representaciones de algunos otros gobernantes. En el caso del Códice de Tlizochitl aparece el Nezahualpili con besote, y el otro personaje también porta uno. Otra condicionante para portar besote sería ser principal, y pues básicamente en las hijos de nobles podían portarlo y se les otorgaba en las escuelas, porque obviamente estaba relacionado con alguna con la guerra, ¿no? Con la enseñanza de la milicia. Y si se era sacerdote también podían portar besotes, como es el caso de los Cuacuacuiltin, sacerdotes al servicio del dios Xutecutli, que se colocaban besotes en la fiesta de Xocoihuetzin. Y por ser posteca, ¿no? Por ser comerciante, pues sabemos que los comerciantes eran muy importantes pues para los guerreros, porque gracias a ellos y gracias a los informes que traían de sus viajes, con base en eso preparaban las campañas militares y podían hacerse de una idea aproximada de cuánta gente vivía en la región que iban a conquistar, su armamento y algunas otras cosas importantes para sus campañas militares. Pero el que fueran los comerciantes y regresaran vivos, pues se recompensaba con objetos de prestigio, ¿no? Que le iban a dar a los comerciantes jerarquía. Sagún menciona que el señor, en remuneración de sus trabajos, de los comerciantes, para que fuesen honrados en el pueblo y tenidos por valientes, les ponían un barbote de ámbar, que es una piedra larga y amarilla, transparente, que cuelga del beso bajo agujerado, en señal de que era valiente y era noble, y eso se tenía por mucho. Y bueno, por ser guerrero destacado, que es lo que nos compete. Durante el periodo posclásico, la guerra tuvo mucha más importancia entre los mexicas y se reflejaba, en la educación militar, pues desde los primeros años estaba abocada a eso, ¿no? A formar guerreros que estuvieran dispuestos a morir, y que el único objetivo que tenían pues era, a través del éxito militar,
subir de jerarquía social. Isabel Bueno dice que tanto en el Calmeca como en el Tepozcali, lo que básicamente hacían era formar guerreros, ¿no? En la primera se enseñaba todo lo referente a estrategias, a tácticas, y ya en el Tepozcali se entraba a una edad mayor y básicamente era aprender a manejar las armas, ¿no? Porque pues, los estudiantes, digamos, ya eran más grandes y ya podían manejarlas. Pero además de todo lo aprendido, también era importante que los guerreros tuvieran la habilidad y destreza en el campo de batalla para ser cautivos, ¿no? Digamos, ese era lo importante para un guerrero, ¿no? Si no se contaba con la habilidad y destreza, de hecho, si no se capturaba a nadie, pues no tenía razón de ser, ¿no? El guerrero. Bueno, Moctezuma primero dispuso lo siguiente respecto a los guerreros, ¿no? Conforme los merecimientos de cada uno, ganado y adquirido en guerras con victorias, armas y divisas, se señalen en sus rodelas doradas y cargas con plumería, y los que más se aventajaren, aquellos sean de más valor y merecimiento, y si entendiesen y conociesen a sí mismos, los que eran principales conocidos, que a estos tales era bien traer armas, divisas, vestidos, plumería, brazaletes, orejas, besoleras, trenzados dorados de cuero y colores conforme la usanza entre señores. Según el número de cautivos, se les otorgaba un título, ¿no? Entre más cautivos hacían, alcanzaban una jerarquía mucho mayor. Y sobre todo si eran de pueblos, digo, de las provincias de Huejotzingo, Atlisco y Truquitepec. Los cargos más importantes podían portar besotes hechos de piedra verde o de ámbar. En general, eso es lo que podemos decir. Hay como una jerarquía entre los besotes. El de ámbar y el de piedra verde para los guerreros básicamente, ¿no? Y algunos, pues, los más importantes, como el Tlaxcalca y el Zacateca, podían portar o se les podía dar un besote de oro. Entonces podríamos decir que se les daba besotes a aquellas guerreras que destacaban en la guerra, que capturaban varios guerreros, y era importante que los guerreros cautivados tuvieran también jerarquía, ¿no? Y tener destreza en algunas actividades bélicas. Y también se les daba besotes si por estar sometido a pruebas de gran dificultad que ponían en riesgo la vida, denotando el valor de quienes lo llevaban a cabo. Los besotes son exclusivamente divisas reales, es decir, estaban otorgadas únicamente por el tlatoani, es el único que les podía dar uno. En cuanto a rangos militares, pues como ya se ha venido mencionando, se les daba besotes de acuerdo a cuántos cautivos se habían hecho. Y básicamente esa era como la importancia. Se menciona en las fuentes pues varios rangos, ¿no? Títulos. Esta tabla nos muestra en qué momento, qué personas podían utilizar qué tipo de besote. En el caso del Teocutlatneta, que es besote de oro, los portaban los Tlacateca, Tlaxcalca y los jefes militares de Tlatelolco.
El Xochouqui de Zaca, que es besote largo, azul, que probablemente podría tratarse de besotes de turquesa. Es probable guía militar. En cuanto a los dioses y sus representaciones, podemos mencionar que es en el lado izquierdo, esquina inferior, se encuentra Tezcatlipoca portando besote. Se dice que solamente él es el que porta besote. En cuanto a las fiestas, solamente es como por mencionar algunas, se encuentra la llamada Tlacaxipehualistli, que es la que se festeja en el segundo mes, y de esta podemos mencionar que igual Huitzilopochtli a este también se le aderezaron todos los aderezos o divisas o plumas ricas que había en las casas reales, y venían todos los principales señores y nobles y ponían en orden delante de las casas reales todos entre estas. Aquí se menciona que se daban varias divisas, ¿no? Entre estas los besotes. Otra de las fiestas es el Toshka. Esta se festeja en el quinto mes. Aquí es la ceremonia que se le hacía a Tezcatlipoca. En esta se mataba un mancebo y se le ataviaba como al dios. Y en donde menciona que se les ponía un barbote largo hecho de caracol marisco. Aquí podemos referirnos a los de concha. La ceremonia del octavo mes de Cuipí, igual menciona que se les daba besotes a los capitanes por ser valientes, ¿no? Además de que llevaban otro tipo de ornamentos como las orejeras. Y en la siguiente ceremonia, que es la de Tlaxichimaco, también se hace mención que se les daba a los que luego venían aquellos que tenían cautivos presos, que les habían de quemar vivos y traíanlos allí donde se había de hacer este sacrificio. A estos cautivos se les llevaba un besote hecho de pluma. Los señores de los esclavos, cada uno el suyo, cortaban los cabellos y se los quedaban. En la fiesta de Xocotl, que se festeja en el 10º mes, igual se menciona la utilización de este tipo de ornamentos, de divisas por parte de los guerreros. Estas fiestas, digamos, que están relacionadas con Tezcatlipoca, dios de la guerra. Estas son algunas representaciones de las fiestas. También se les daba a los cautivos se menciona que también cuando se ataviaban de guerreros se les cortaba también esta insignia, ¿no? Porque estaban representando a un guerrero. Ya como consideraciones finales podemos decir que la importancia del besote no se limitaba a lo estético, sino al estatus social. Además de que el besote simboliza valentía y fuerza en un contexto militar. Su función es dar prestigio y jerarquía a los guerreros que demostraban tener cualidades en el campo de batalla.
La obtención del besote es resultado del cumplimiento de ciertas disposiciones ya establecidas por el grupo dominante y que estaba avalada por el colectivo social. La diversidad de besotes observados en la evidencia arqueológica y documentados en todas estas fuentes y muchas más de las que acabamos de mencionar, nos permiten inferir que cada diseño tiene una connotación particular dada a partir de su materia constitutiva, lo cual requiere de un estudio más a profundidad. Aún falta hacer más investigación para tener ya como una clasificación más de a qué personas se le da qué tipo de besotes, o identificarlas en las fuentes de qué tipo de besotes de materia están incorporadas. Y eso es todo. De los compañeros y les hacemos entrega de sus ejemplares de arqueología mexicana. Gracias por estar. A continuación tenemos la siguiente ponencia. Bueno, si tienen otras preguntas, también se les invita a hacerlas. Los tres ponentes, ya los periodistas. A mí me alegra mucho, de pronto ver, digamos, una exposición en términos de un trabajo interdisciplinario. Mi oficio no es el de arqueólogo, todos lo saben, ¿no? De manera que la utilización de documentación propiamente no histórica, a partir de un acercamiento que yo entiendo es arqueológico, me parece, digamos, fundamental en ese sentido discutir y tocar un poquito, que sea brevemente el tema, porque, digamos, es una circunstancia a la que yo también particularmente me he estado enfrentando. Entonces la pregunta es como muy concreta para los tres. En este acercamiento, en donde de pronto hay una parte, digamos, propiamente arqueológica, en donde nos están mostrando los materiales, y de pronto también hay un acercamiento a estas fuentes históricas, nos dieron una serie allí de digamos, ilustraciones de distintos códices, ¿no? De distinta procedencia, incluso distinta temporalidad, lo cual nos habla de, hasta cierto punto, un trabajo comparativo. ¿Cómo, digamos, no quiero sonar, cómo mediar pues esta cuestión de la documentación propiamente con la, digamos, exploración, los resultados de la arqueología? Pareciera que de pronto el trabajo se extiende mucho hacia lo no histórico, ¿no? No es que sea malo, a mí me encanta, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo le hacen para mediar precisamente entre los datos que emanan tanto de un tipo de fuente como del otro, precisamente para sacar toda una serie de conclusiones en este, digamos, espíritu interdisciplinario al que yo he aludido? Es nada más. Pues yo creo que el trabajo multidisciplinario, o en este caso interdisciplinario, es muy importante, ¿no? Porque obviamente sabemos que todas las disciplinas antropológicas van ligadas, ¿no? Entonces no podemos desligar los contextos arqueológicos de los contextos etnohistóricos o, por ejemplo, en este caso, de las fuentes documentales, ¿no? Entonces tú mencionabas, bueno, pues a lo mejor iba más o se enfocaba más a un trabajo etnohistórico de interpretación o uso de las fuentes para dar una justificación a lo que posiblemente podría significar, ¿no? El objeto en sí, en este caso el besote, como una insignia militar, porque, o sea, si no tuviéramos
las fuentes, que en este caso pues, fuimos afortunados de obtener información donde se representaban los besotes, tanto en los códices como en los registros que realizaron pues, Durán Sahagún y muchos otros más. Entonces yo pienso que aquí realmente necesita decir, bueno, dónde empieza y dónde finaliza, ¿no?, el trabajo de la arqueología y dónde empieza el trabajo de la, por ejemplo, etnohistoria, ¿no?, o del trabajo del historiador, porque siempre he pensado que en la escuela nos dan a lo mejor esa formación de que cada quien o cada disciplina antropológica debe de estar como resguardada, ¿no?, en su propio lugar y siempre tratan, ¿no?, de limitarnos, cuando realmente yo veo que un trabajo interdisciplinario es más productivo porque se puede sacar mucho más información, ¿no?, y avalar la evidencia arqueológica con la que contamos con la información vertida en los documentos o representados pictóricamente en los códices. Entonces yo pienso que en realidad deberíamos nosotros como futuros investigadores el de tratar de vincular a todas las interdisciplinas antropológicas para generar un estudio que tenga un mejor sustento, ¿no?, que es, yo pienso que es lo mejor en cuanto al desarrollo de todas las investigaciones, porque al final de cuentas pues, nuestro objeto de estudio es comprender a las sociedades, ¿no?, ya sean pretéritas o vivas, ¿no?, y obviamente pues, como etnohistoriadores también pueden hacer uso de la evidencia arqueológica, ¿no?, en el caso por ejemplo que mencionó el profesor del uso del telar, ¿no?, que tiene una educación mucho más antigua, ¿no?, o de ciertos aspectos que se están repitiendo en la actualidad, pero que tienen una reminiscencia prehispánica, ¿no? Entonces también los historiadores podrían hacer uso de la información arqueológica para sustentar sus trabajos y entender mejor a un grupo social. ¿Alguna otra pregunta? Las fuentes que utilizaron, porque mostraban en una de las láminas de su presentación una jerarquía de los guerreros mexicas, de la organización jerárquica de los guerreros. Me interesa mucho saber de dónde está tomada esta jerarquía. Pues la fuente donde se muestran los guerreros, así Tlacoxcalca, Tlacateca, y todo eso viene del Códice Mendocino. Sahagún menciona, pero en el florentino vienen algunas representaciones también de guerreros ataviados con sus trajes. O sea, haces como un entramado entre todas las fuentes que les dimos, el mendocino, el Tudela, el lienzo de Tlaxcala. O sea, puedes hacer uso de todas esas fuentes o de esos códices para sacar una interpretación en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, de los guerreros, o en este caso del rango social, porque es como toda una mezcolanza, ¿no?, entre el códice y también las fuentes y lo que estamos viendo arqueológicamente, ¿no?, porque los besotes que se ven reflejados en los códices pues se parecen mucho a los que vemos arqueológicamente y obviamente están denotando o explicando una organización ideológica y también social dentro de lo militar, pero abocados a lo mejor a ese entendimiento, ¿no?, de un grupo en específico. Pero pues sí, todos esos códices, el mendocino, Tudela, la matrícula de tributos, el Azcatitla también creo que puede servir. Hay muchos de donde sacar información. Pero entonces esta lista que ustedes presentaron es un compilado de todos esos códices. Pero donde vienen representados los guerreros y el rango militar es del mendocino. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quería completar de que con base en lo que ustedes están presentando, ¿sí?, nos están confirmando que también teníamos guerreros sacerdotes o sacerdotes guerreros, ¿sí? En varios códices se ve que viene el guerrero cargando, portando sus armas
pero también trae su bolsita de copal. Entonces, eso nos está indicando de que era, digamos, esta situación no era tan desligada de que fueran sacerdotes y a la vez guerreros, como también el Tlactuani, que era de procedencia también guerrera, ¿sí? Entonces, pues aquí es donde se llega a confirmar, digamos, ese dato, ¿no? Y eso viene reflejado ahí en los códices, ¿sí? Directamente, y las conclusiones que me parecen que están muy acercadas. No más de comentar. Era justamente lo que queríamos dar a entender, ¿no? O sea, nuestro tema era como en el contexto militar, pero encontramos, leyendo las fuentes que les presentamos, que se usan los besotes también en otros contextos, ¿no? El Tlactuani lo usa, el sacerdote, el comerciante, pero finalmente todos están relacionados con la guerra. O sea, básicamente era eso. ¿Ya ves todos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos la ronda de preguntas y otro aplauso para los